Me enamoré de un hombre lleno de emergencias, hasta que entendí que yo era su plan de respaldo. Jamás creí que recurriría a las aplicaciones de citas y mucho menos pensé que fuera a conocer a alguien en una de ellas. Siempre fui más de las que prefieren que todo suceda de forma natural, que alguien me mire en el supermercado, intercambiemos sonrisas, y así comience una historia bonita. Pero después de una ruptura complicada, una amiga me convenció de probar. Solo para divertirte, me dijo. No tenía intención de encontrar el amor, pero igual subí algunas fotos, escribí una descripción honesta, algo torpe, algo cursi, y me dejé llevar. Él se llamaba Jaden. Tenía una sonrisa tranquila, ojos claros y un tono de voz suave que me desarmó desde el primer audio que me envió. Su perfil decía que le gustaban los perros, los libros de misterio, y el senderismo. Nada de eso sonaba extraordinario, pero había algo en su forma de hablar, de escribir, que se sentía distinto, genuino, profundo. Nuestra primera cita fue sencilla, café en una librería. Me pareció tierno que eligiera un lugar así. Estuvimos casi 3 horas hablando. Me contó que trabajaba por su cuenta como instructor de fitness, aunque últimamente las cosas estaban algo lentas. Dijo que se había mudado recientemente, que estaba intentando reconstruir su clientela. Yo le hablé de mi trabajo como asistente administrativa en una clínica dental, de mi gato, de mis domingos perezosos. Todo fluyó. Después de esa cita, vinieron más. Caminatas al atardecer, cenas económicas pero cálidas, muchas conversaciones largas por teléfono. Nunca me presionó, pero tampoco se alejó. Mantuvo ese equilibrio justo entre interés y espacio, lo que me hizo confiar. Jaden me parecía un hombre sensible, atento, con una historia difícil. Me contó que había tenido una infancia inestable, que había crecido entre casas temporales y que eso lo había hecho más fuerte, pero también más desconfiado. A veces desaparecía un par de días, decía que necesitaba tiempo para ordenar su cabeza. Y aunque eso me generaba cierta inquietud, intentaba no presionar. Pensaba que quizás yo podía ser diferente. Que esta vez, él podía sentirse seguro. La primera vez que me pidió ayuda fue algo pequeño. Dijo que se le había vencido el seguro del auto justo el día antes de una entrevista con un posible cliente importante. Me explicó que necesitaba $60 para reactivar la cobertura por un día. Te lo devuelvo el viernes, sin falta, me dijo. No fue gran cosa y sin pensarlo 2 veces, se lo transferí. Y el viernes, me envió un mensaje. Perdón, el tipo canceló la sesión de prueba, pero te pago en cuanto me agende otra. Gracias por confiar en mí. No se lo tomé a mal. La segunda vez fue una emergencia dental. Dijo que tenía un dolor insoportable, que su muela le estaba matando, que no podía ni dormir. Me pidió si podía ayudarle con $100 para una consulta rápida. Incluso me mandó una foto del supuesto lugar al que iría. Una parte de mí dudó, pero otra parte, la que empezaba a sentir algo real por él, pensó, ¿y si fuera yo, no me gustaría que alguien me ayudara? Así que lo hice. Pasó un mes y no vi devoluciones. Cada vez que preguntaba, él tenía una historia distinta. Y cada vez me prometía que me lo repondría pronto. Siempre sonaba culpable, dolido por hacerme pasar por eso. Incluso se ofrecía a cocinarme, a hacerme masajes, a llevarme a caminar cuando pudiera. Y entonces vino una época en que me sentía, extrañamente necesitada. No de dinero, sino de él. De su voz, de sus abrazos. Él sabía escuchar, sabía qué decir cuando yo tenía un mal día en el trabajo. Me preguntaba si ya comí, me mandaba canciones. Poco a poco, fui creyendo que realmente estábamos construyendo algo especial, a pesar de los altibajos económicos. Pero sus emergencias empezaron a volverse más frecuentes. Un celular roto, una multa inesperada, la necesidad de pagar parte del alquiler porque su compañero de apartamento se había mudado sin previo aviso. Nunca eran cantidades imposibles, pero sí lo suficiente para incomodarme. Cada vez que dudaba, me miraba con esos ojos tristes y me decía, solo necesito un respiro. Estaba saliendo adelante hasta que esto pasó. Y yo, cedía. Una noche, le pregunté si realmente pensaba devolverme todo lo que me había prestado. Él me abrazó y me dijo, ¿de verdad crees que yo estoy contigo por dinero? Si quisiera aprovecharme de alguien, buscaría una mujer rica.
Pero yo estoy aquí porque tú me haces sentir que tengo un lugar. Esa frase me hizo llorar. No por emoción, sino porque me di cuenta de que ya no confiaba en él del todo. Y eso, cuando estás enamorada, duele mucho más que una deuda sin pagar. Pero todavía no sabía hasta qué punto estaba siendo utilizada. Aún no había visto lo peor. Lo peor vino después. Actualización 1. No sé si hay una forma bonita de describir la sensación exacta que sentí esa tarde. Es una especie de vértigo emocional. Como cuando estás caminando por un puente y de pronto, sin aviso, el suelo bajo tus pies desaparece. Era un viernes. Recuerdo que había salido temprano del trabajo porque la jefa estaba de buen humor, y decidí pasar a la cafetería donde a veces Jaden iba a conectarse al wifi. Él no tenía internet en casa, o eso decía, y usaba ese lugar para revisar correos de sus supuestos clientes de entrenamiento. No le avisé que iba. Quería sorprenderlo. Habíamos estado algo distantes los últimos días, y sentía que si aparecía de forma casual, como gesto de cariño, quizás podíamos reconectar. Compré 2 cafés, uno para él y uno para mí. Sonreía como una tonta. Cuando entré, lo vi sentado junto a una mujer. Pensé que era una clienta. Me acerqué despacio, sin intención de interrumpir. Pero justo cuando estaba a unos pasos, vi cómo él le tomaba la mano sobre la mesa. No como un gesto casual, sino íntimo, familiar. Y fue ahí cuando escuché: te juro que esta vez sí voy a conseguir la plata para ayudarte con el depósito. Solo necesito un par de días más. Ella asintió, algo incómoda. Yo me quedé petrificada, sin saber si caminar hacia ellos o darme la vuelta. Mi cerebro no procesaba la escena, pero mi cuerpo sí, mis manos temblaban, mis piernas parecían hechas de gelatina. Jaden la besó en la mejilla. Luego, como si algo en su instinto le alertara, giró la cabeza, y me vio. El momento fue tan incómodo que parecía una escena de película mal actuada. Sus ojos se abrieron como platos. La mujer me miró, confundida. Yo no dije nada. Solo levanté las cejas, con los cafés aún en las manos. Luego, los dejé en su mesa y me fui. No corrí. Caminé, conteniéndome. Pero cuando llegué al auto, rompí en un llanto seco, sin aire, de esos que te sacan hasta el último rincón de dignidad que te queda. No por él, sino por mí. Por haber ignorado tantas señales. Por haber dudado de mi intuición. Horas después, me envió mensajes. No es lo que parece. Solo la estaba ayudando. Ella está pasando por algo grave y me pidió apoyo. Yo te amo a ti, tú eres la única. La única. Qué palabra tan irónica. ¿Por qué si yo era la única, cuántas otras mujeres habían escuchado ese mismo discurso? No le respondí esa noche. Tampoco al día siguiente. Pero el domingo por la tarde, él vino a mi apartamento. Traía flores, marchitas, por cierto, y una caja de chocolates que parecía comprada de apuro en una gasolinera. Me rogó que lo dejara hablar. Dijo que era verdad que había tenido algo con esa mujer antes, pero que ya no era nada. Que solo le había pedido ayuda para mudarse de una relación tóxica. Tú sabes cómo soy, me dijo. No puedo decirle que no a la gente que está en apuros. A veces eso me mete en problemas, pero yo solo trato de ayudar. Lo miré. Por primera vez en semanas, lo miré sin el filtro del cariño. Y vi a un hombre que no sabía poner límites, o peor aún, que usaba la compasión como excusa para manipular. Alguien que construía relaciones no por amor, sino por necesidad, por conveniencia. Le dije que necesitaba espacio. Que no quería hablar por un tiempo. Que si realmente me respetaba, me dejaría pensar. Y él aceptó. Me abrazó, pero no como antes. Fue un abrazo torpe, con miedo. Como si él también supiera que algo en mí se había roto, y ya no iba a volver a ser igual. Esa noche, me quedé mirando el techo durante horas. No podía dormir. No porque lo extrañara, sino porque algo en mi mente se había activado. Una sospecha. Decidí que no podía quedarme con la duda. Tenía que saber cuántas emergencias, como la mía, había tenido Jaden. Y sobre todo, con cuántas mujeres había hecho lo mismo.
Lo que descubrí en los días siguientes terminó por destruir todo lo que quedaba de mi fe en él. Pero eso, lo contaré en la próxima actualización. Actualización 2. Después de aquel abrazo frío y esa despedida silenciosa, algo cambió en mí. Era como si la niebla emocional que me había tenido cegada durante meses finalmente se disipara. Y detrás de esa niebla no solo estaba la decepción, sino una necesidad ardiente de respuestas. De cerrar el círculo. De no dejar ni una grieta abierta por donde él pudiera colarse de nuevo. Me metí a revisar nuestras conversaciones. No los mensajes románticos o dulces, sino los detalles. Las excusas, las justificaciones, las fechas. Fui armando un pequeño archivo en mi computadora, como si estuviera organizando pruebas para un caso personal de fiscalía emocional. Lo hice para no perderme, para no olvidar, para no caer de nuevo. Empecé por buscar a la mujer de la cafetería. No fue difícil encontrarla. Jaden no había sido particularmente discreto. Había mencionado su nombre una vez, pensando que yo no le estaba prestando atención. Y con eso, una búsqueda rápida en redes sociales me la mostró. Era bonita, con una sonrisa dulce y publicaciones que hablaban de superación personal. Me armé de valor y le escribí, sin rodeos. Le dije quién era, cuánto tiempo había salido con Jaden, y que necesitaba entender lo que estaba pasando. Me respondió al día siguiente. Me agradeció el mensaje y me dijo que sí, que había estado saliendo con él, ocasionalmente, durante los últimos 5 meses. Que él le había dicho que no estaba preparado para una relación formal, pero que la cuidaba, le hablaba todos los días, y que incluso le había pedido un préstamo para un problema de alquiler. La cifra era distinta a la mía. Más alta. Pero la historia, casi calcada. Eso me dejó helada. Ella y yo hablamos durante casi 1 hora. Fue una conversación triste, pero también catártica. Ambas nos dimos cuenta de que habíamos estado viviendo versiones paralelas del mismo guión. ¿Crees que hay más?, me preguntó. Yo no quería creerlo. Pero en el fondo, sí lo creía. Y fue ahí cuando se me ocurrió crear un perfil falso en la misma aplicación donde lo conocí. No para vengarme. No para atraparlo. Solo para confirmar hasta qué punto llegaba su capacidad de repetir el mismo patrón. Tardó 2 días en aparecer. Mismo nombre. Misma foto. Incluso la misma descripción. Lo saludé desde el perfil nuevo con un mensaje cualquiera, y a las pocas horas me respondió. Me pidió mi número. Me dijo que le gustaba mi sonrisa. Me preguntó si me interesaba la lectura, que había leído algo que me encantaría. Era como ver a un actor recitando un libreto aprendido al detalle. Pasé los siguientes días hablando con él desde ese perfil falso. Me dijo que vivía solo, que era entrenador independiente, que estaba tratando de rearmar su vida luego de una relación complicada. Que no confiaba fácilmente. Que buscaba a alguien que lo entendiera. La ironía me revolvía el estómago. Lo eliminé después de 3 días. No pude soportar más. Pero no sin antes tomar capturas de pantalla, de todo. La noche siguiente, recibí un mensaje de Jaden. He estado pensando en ti. Sé que arruiné las cosas, pero estoy listo para cambiar. Solo dime qué tengo que hacer. No respondí. Pasaron 3 días. Entonces me llamó. Y fue ese llamado lo que terminó de desenmascararlo. Me dijo que había conseguido un nuevo trabajo como instructor en un pequeño gimnasio, pero que no le iban a pagar hasta el mes siguiente. Que lo habían aceptado en un nuevo departamento, pero necesitaba cubrir el depósito. Me lo dijo entre suspiros, como si le doliera pedírmelo. Quería $250. Solo por esta vez. Te lo juro. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No por los $250, sino porque, incluso después de todo, él seguía viéndome como un recurso. Una solución. Un plan B. Le dije que no. Me agradeció por ser sincera y colgó. Sin enojo. Sin reclamos. Frío. Y eso fue lo que más me dolió. Que ni siquiera peleara por mí como persona. Solo por lo que yo le servía. Después de eso, bloqueé su número.
Eliminé sus fotos. Silencié nuestros recuerdos. Y cuando estaba por cerrar ese capítulo, recibí un mensaje de una tercera mujer. No la conocía. Me escribió por Instagram. Había visto mi comentario en una publicación antigua de Jaden, uno donde yo decía algo cursi como, te extraño, y me preguntó si aún estábamos juntos. Le dije que no, que ya no. Me preguntó si alguna vez le había prestado dinero. Lo supe de inmediato, también había caído. Ella era más joven, apenas 24 años, y me confesó que Jaden le había pedido ayuda con una deuda de tarjeta. Que le había prometido que cuando se estabilizara, se mudarían juntos. Llevaban 3 meses viéndose. Le conté todo. Sin adornos. Sin dramatismo. Lloramos juntas. Y aunque fue doloroso, fue también liberador. Porque esa noche me dormí sabiendo que ya no me dolía perderlo. Me dolía haber sido víctima del engaño, haberme dejado llevar y caer en su treta tan fácilmente. Sentí que me había perdido a mí misma mientras lo amaba, mientras lo comprendía. Pero todavía faltaba algo. Una última conversación. Y eso pasó semanas después. Una conversación que no busqué, pero que me encontró. Actualización 3. Pasaron varias semanas desde la última vez que supe de él. Había hecho lo que debía, cerrar puertas, bloquear números, proteger mi espacio. Empecé terapia. No solo por Jaden, sino por mí. Porque me di cuenta de que esta historia no era solo sobre un hombre que me manipuló, también era sobre cómo yo me puse en segundo lugar muchas veces antes de él. Mi terapeuta me ayudó a ver cosas que yo no quería aceptar, como confundía compasión con amor, cómo sentía culpa por poner límites, cómo me aferraba a la idea de arreglar a alguien como si eso me diera valor. Me costó, pero avancé. Un día, saliendo del supermercado, lo vi. Jaden. Estaba más delgado, con el cabello desordenado, hablando por teléfono en voz baja. No me vio al principio. Yo lo observé desde lejos, sin intención de acercarme. Pero cuando me estaba subiendo al auto, escuché que me llamaba. Hey. Por favor, espera. Me detuve. No por él, sino porque algo en mi pecho me dijo que podía enfrentar esto de frente. Esta vez, sin miedo. Se acercó caminando despacio. Vestía una camiseta gastada y unos jeans que parecían demasiado grandes para él. Tenía ojeras, los ojos vidriosos. Me saludó con una media sonrisa, como si no supiera si estaba permitido sonreírme. «Te ves bien», dijo, casi en un susurro. «Gracias». Hubo una pausa incómoda. Él metió las manos en los bolsillos. «No quiero molestarte. Solo quería decir que, sé que te fallé. Que probablemente nunca confiaste en nadie como confiaste en mí, y yo tiré eso a la basura». No dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque quería que hablara. Que se dejara salir todo lo que tenía que decir. Sé que arruiné muchas cosas. No solo contigo. Me di cuenta de que estoy roto. Que uso a la gente para no sentirme solo, para no hundirme. Pero al final, igual me hundo. Y arrastro a otros. Ahí estaba. La confesión que nunca esperé. No sonaba ensayada. No era una excusa. Era una verdad incómoda. ¿Estás en tratamiento?, le pregunté. Negó con la cabeza. Lo intenté, pero no tengo seguro médico. Y no es excusa, lo sé. Solo, no sé por dónde empezar. Lo miré por un largo rato. Jaden me hizo daño. Me mintió, me usó, me convirtió en un cajero emocional y económico. Pero ahí estaba él, de pie, más humano que nunca, sin una sola petición, sin un solo «¿puedes ayudarme?». Solo una versión rota de quien fue, o fingió ser. Yo ya empecé, le dije. ¿Empezaste qué? A reconstruirme, ir a terapia. Asintió. Bajó la mirada. Y por primera vez, no intentó tocarme, ni convencerme, ni prometerme nada. Me alegra. De verdad, dijo. Espero que tú también lo hagas. Gracias, respondió, y se fue caminando, sin mirar atrás.
Me subí al auto con una extraña sensación. No era alivio. No era tristeza. Era algo más profundo. Paz. No me pidió perdón, pero tampoco lo necesitaba. Porque yo ya me había perdonado a mí misma. Por haber confiado, por haber creído, por haber amado con los ojos cerrados. Jaden fue una lección. Una cicatriz que ya no arde. Hoy, meses después, tengo nuevas reglas para mi vida. No amaré desde la carencia. No me entregaré a quien solo quiere consumir. Y si alguna vez vuelvo a amar, será desde la abundancia, no desde el miedo. Esta historia no termina con una venganza, ni con una redención milagrosa. Termina conmigo, de pie, más fuerte, más lúcida, y sobre todo, libre. ¿Te ha pasado algo similar? ¿O conoces a alguien que ha sido víctima de personas como Jaden? Si es así, coméntanos en los comentarios. También recuerda darle a like si te gustó y suscribirte para más historias. Gracias.